¿Hablar de ser pastor y ser rapero es una contradicción de términos? ¿O se puede ser pastor y rapero al mismo tiempo? Comenzamos. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. El rap llegó en los 80s para cambiarlo todo. Este estilo, enmarcado en la cultura del hip hop, surgió a finales de la década de 1970 en los barrios más marginales de Nueva York como una derivación del funk, y su aparición significó una verdadera revolución en el mundo de la música. Por primera vez la rima se apoderaba de la música urbana y las calles se convertían en templos de un estilo que pretendía trasladar de forma poética y artística lo que sucedía en un entorno repleto de violencia, en el que la lucha contra el sistema era una constante. Pero ¿quién diría que un ritmo que nació para visibilizar el estilo de la calle, todo lo que pasaba en la calle, se llegaría a usar para alabar a Dios y para hablar de Él? El primer disco de rap cristiano que se lanzó y distribuyó comercialmente fue Bible Break. Estaba compuesto por una canción hecha en 1985 por Stephen Wiley, un ministro de jóvenes que buscaba educar a niños acerca de los libros de la Biblia. Wiley en general es considerado el padre del rap cristiano, al menos en inglés. Pero si la actitud de la gran mayoría de las personas al escuchar sobre rap cristiano ya les parecía de por sí una contradicción de términos, imagínense hablar sobre pastores raperos. Para algunos se trata de una mezcla entre lo santo y lo profano, aquellos que van al límite. Para otros simplemente es una alianza creativa para atraer al público joven a la iglesia. Y para hablar sobre este curioso o interesante tema están con nosotros dos cantantes cristianos de música urbana y que también son pastores. Luego de la pausa, les vamos a decir de quiénes se trata. Platicando con Carlos es una producción de Aviva Voz Radio, Nexo FM y Canal 21. Señoras y señores, estamos en el podcast Platicando con Carlos y antes de comenzar con nuestros invitados, quiero invitarles a que puedan compartir e interactuar con este contenido. Yo se los he comentado, nosotros hacemos nuestro trabajo, ustedes hacen el suyo de comentar, interactuar con este contenido y el algoritmo sin duda que va a hacer lo suyo, que es exponer a otras personas a este contenido de valor en la plataforma de internet. Bueno, como se los comenté antes de la pausa, vamos a hablar acerca de esto que puede ser para muchos una dicotomía entre el ser pastor y el ser cantante de música urbana. Si de por sí a veces hablar de música cristiana rap, la gente lo ve como tal vez no tanto hoy, pero en los 80s, 90s, incluso llegando a los 2000, la gente tenía muchos prejuicios acerca de esto. Ahora hablar acerca de un pastor que uno lo ve ministrando la palabra en el altar y luego sale con su flow de rap. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Qué podemos encontrar en la palabra acerca de esto? Y para hablar de este bonito tema he invitado a dos amigos, dos hermanos en la fe que son pastores y son raperos. Aquí tengo a Lito Kairos y a F. Silver. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al podcast. Gracias Carlos, qué bueno, qué bendición poder estar compartiendo. Gracias, esa introducción me gustó mucho, aprendiendo yo también. Y gracias a toda la gente que nos está viendo, que va a ver este podcast. Y igualmente los invito a compartirlos para que sea de edificación a otras jóvenes, ¿verdad? Que están incursionando en la música rap y también el ministerio pastoral, para que puedan aprender un poquito. Aquí estamos aprendiendo todo. ¿Cómo no? F. Silver, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo Carlos, estás? gracias, de verdad. Es una bendición estar aquí, un privilegio estar entre ustedes, Carlos, Lito Kairos. No me siento digno. Hubo un estigma en los años cerrando la década de los 80, entrando a los 90,
de que los pastores, cuando fundaban iglesias, muchos de ellos en las escuelas antiguas de teología les daban música también. Y muchos de ellos salían tocando acordeón, tocando los instrumentos clásicos. Y entonces la gente empezó a identificarse con el estilo de música un poquito más sacro, un poquito más suave, un poquito más de adoración. Y cuando entra el boom de la música rap cristiana, la gente empieza a tener muchos prejuicios y empiezan a vincularlo con el tema de que era un elemento, un estilo de música dedicado a la calle, a la violencia, a las drogas, al mismo diablo. Y la gente decía, esto es del diablo, no se puede usar en la iglesia. Yo sé que ustedes son más jóvenes, tal vez no batallaron con eso de los 80 y los 90, pero cuando empezaron en la música, ustedes, y luego entrar al ministerio pastoral, ¿tuvieron algún tipo de lucha en ese sentido con los prejuicios de la gente? Definitivamente, y hasta el día de hoy. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Y hoy más con las redes sociales donde todo el mundo puede expresarse. En aquella época, pues, uno solamente escuchaba rumores o gente que uno pues conocía, pastores que estaban presentes en alguna actividad y te lo decían o algunos miembros o escuchaba alguna prédica, pero hoy en día que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, de vez en cuando sale alguien ahí. Pero ¿cuáles son los argumentos más comunes que la gente te presenta? La música en sí, digamos, esto no pasó solamente con la música urbana. De hecho, la música urbana es la gente más utilizó, pero pasó con la música rock también, con la música electrónica. Lo que pasa es que el impacto que la música urbana tuvo dentro de la sociedad fue más fuerte que estos otros géneros y por eso la gente, digamos, vincula la música urbana con el desorden sexual, la calle, la droga. Entonces, por eso también dentro de la iglesia se nos tachó y se nos criticó mucho. Y bueno, el argumento que siempre pone la música, yo creo que todo el mundo la ha escuchado, esa música es del diablo. Ajá. Eso es lo primero que te ponen. Eso le firma una escritura de propiedad al diablo. Eso es del diablo, eso no es de Dios, eso no es de creyente. Últimamente con la cuestión de que también esta música, en aquella época, digamos en los 80 y los 90, estas letras estaban más vinculadas a lo que era el sexo y la violencia en las calles. Hoy en día estas letras están más enfocadas, hablando del área secular, están más enfocadas al dinero, a las prendas, a una vida lujosa, a una vida desordenada, pero con millonarios y todo, a hacer dinero. Entonces, eso como que lo han traído para acá también, para este lado, y la gente, el argumento que te ponen, estos muchachos están detrás del dinero. Ajá. Estos muchachos no lo hacen por amor. A mí me lo han puesto. Ustedes lo que buscan es dinero, lo que buscan es fama, lo que buscan es lucrarse. Entonces son algunos de los argumentos que hasta el día de hoy seguimos, bueno, no batallando, digamos. Yo en lo particular, yo ya no batallo con eso. Yo ya no batallo con eso porque he dejado que sea los frutos que hablen. Y en tu caso, Silver, ¿cuál ha sido ese clinch que has tenido con la gente? Hay un dicho que dice, no es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas. Yo lo viví. Recuerdo que cuando iniciamos nuestros primeros pasos en seguir a Cristo, yo venía de la calle, Lito es testigo, por eso vuelvo y lo repito, no es lo mismo que lo escuchen por ahí a que nosotros lo hayamos vivido. Pero ¿y en la calle cantabas? En la calle ya cantábamos, nosotros iniciamos nuestros primeros pasos en lo que se llamaba el underground, o sea, el bajo mundo. Y yo recuerdo que en el barrio donde yo vivía no se metía nadie, porque era uno de los barrios más peligrosos de Estelí, estaba muy mal tachado, y recuerdo que los que llegaron a hacer campañas y los que llegaron por primera vez a predicar el evangelio de una forma diferente que nos podía llegar a nosotros como sociedad marginada, podríamos decir así, fue un ministerio en el cual estaba Lito. Por eso siempre yo digo, Dios es un Dios de propósitos. Hoy estamos acá y Dios nos ha permitido en su infinita misericordia llegar a lugares donde jamás imaginamos llegar. Y siempre ha sido así, de esta manera. Dios conecta los propósitos. Y yo recuerdo que Lito estaba en ese grupo y yo caminaba con un machete de aquí hasta aquí, no para cortar leña, digo siempre. Y ellos estaban cantando rap. Y la forma en la cual yo conocí el evangelio más directamente fue por medio de la música rap. Y a mí me gustó. Al venir, las iglesias
nos cerraron. E incluso yo venía con una mente que no iba a hacer música en lo cristiano, pero mira que los chavalos andaban de aquí en las calles, en los barrios, y eso me emocionaba. Yo era el que limpiaba los cables, el que les ayudaba a poner los parlantes para que ellos cantaran. Pero ellos mismos me inspiraron a hacerlo y comenzamos a cantar. Y yo recuerdo de que las iglesias nos cerraron las puertas, Lito. De quien nosotros podíamos esperar el apoyo fue de la misma iglesia. Y hasta el día de hoy yo no tengo nada en contra de la iglesia, al contrario, porque Dios usa esas cosas para formar nuestro carácter y para demostrarnos que, aunque el ser humano piensa de una manera, dice la palabra del Señor que el profeta Samuel pensaba era el que Dios escogió. Pero Jehová le dijo, no mires lo que está enfrente, sino lo que está dentro del corazón. Entonces, cuando la iglesia nos cerró las puertas, la calle nos abrió las puertas. O sea, la calle nos esperaban en las canchas para escuchar a los chavalos rapeando. Y fue una revolución. Nuestra iglesia fue un garaje. Y ahí comenzaron en un garaje. En un garaje empezó la iglesia y podríamos decir la revolución del evangelio en las calles en Estelí. H&M Family, Invasión Voz de Alerta, ahí comenzó y fue una revolución que por todo Estelí se conocía el evangelio por medio de estos chicos. Drama, música, agarrábamos un data show y poníamos música de breakdance, gente bailando y comenzaba la gente a venir y nosotros a predicar de esa manera con la música rap. Entonces, por eso vuelvo y lo repito, no es lo mismo a que la gente ande diciendo a que nosotros lo hayamos vivido. Fuimos testigos de eso y no en los 90 ni en los 80, fue en los 2000. Y creo que hasta el día de hoy, aunque todo esto va modernizándose, va renovándose, hay cosas que todavía han caído en el cuadro del legalismo. Ok, antes de que entremos a la parte ya pastoral de ustedes y cómo han lidiado con esta mezcla, el tema de la música cristiana urbana ha dado mucho de qué hablar, pienso también porque primero, los orígenes de esta música y la gente lo vincula mucho. Hay algo en el estigma del ser humano que siempre te hace vincular los orígenes de las cosas con el uso que se le está dando ahora. Y no necesariamente debería de ser nuestro parámetro, porque hay cosas que tienen origen pagano. De hecho, casi todas las cosas que utiliza nuestra civilización tuvieron origen pagano y no por eso vamos a desechar cómo se nombran los meses del año, los días del calendario, qué sé yo. Pero el tema aquí es: ¿cuáles son los excesos que ustedes como cantantes de música urbana, cuáles son los excesos que piensan que en los que no debería caer un cantante de música urbana? O sea, porque yo entiendo que la gente no debería de criticar esto, debería de apoyar a la juventud que lo está haciendo con un llamado sincero, genuino, noble, con letra bíblica. Pero ¿cuál deberían de ser esos límites que no deberían de brincarse los ministros de música urbana? Yo creo que ciertos argumentos que las iglesias nos ponían para contradecir lo que nosotros estábamos haciendo, yo siempre digo que en muchos tenían razón. Pero no podemos juzgar a todos, pluralizar y decir todos son así. Porque muchas veces yo entiendo que hay muchos jóvenes que dieron muy mal testimonio dentro de esta música porque se enamoraron del arte y no de Dios. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. Si estás enamorado del arte, yo siempre se lo digo a los jóvenes que están iniciando, no se enamoren de la música. Uno tiene que tener la misma pasión, como decía Silver, venimos de esa escuela los dos, donde teníamos la misma pasión por limpiar una silla que como por tener un micrófono. O sea, tiene que ser la misma pasión arriba de un altar y abajo de un altar. Y muchos jóvenes desafortunadamente hoy en día, en la actualidad, a mí se me acercan y me dicen, y muchos se molestan conmigo porque mucha gente me escribe a mi Facebook, a mi número personal, hagamos un tema, hagamos una canción. Y yo soy muy, ¿cómo te digo? Selectivo, cuidadoso, ¿no? Muy cuidadoso, muy selectivo en eso porque yo investigo y la mayoría y en algunos, no quiero generalizar tampoco, pero algunos me salen con el cuento que ni siquiera se congregan. Oh, sí. Que ni siquiera se están congregando, ni siquiera tienen un pastor, ni siquiera tienen un mentor. Entonces yo digo, ¿cuál es el motivo para hacer una canción? O sea, yo lo veo como... y muchas veces muchos de ellos ni siquiera tienen el deseo de servirle al Señor, simplemente quieren cantar, quieren música. Sí. Entonces no tiene que ser así. Ahí es donde la gente tiene mucha razón, los pastores, iglesias, donde tachan y dicen, eso es emoción. Eso claro, no porque al final es evidente cuando no existe congruencia entre lo que está haciendo y lo que realmente está viviendo. Y lo que está viviendo, exacto. Entonces...
Lo entiendo desde esa manera, lo entiendo desde ese punto. Yo creo que nosotros debemos educarnos teológicamente, debemos de educarnos en la palabra, debemos educarnos espiritualmente en todas las áreas para que lo que nosotros hagamos vaya con ese peso, vaya con esa carga de... Paréntesis, ¿cuál es tu teólogo favorito? Mira, para... Nacional. Yo creo que ya me lo está preguntando porque ya sabes, nacional Emmanuel. Emmanuel yo creo que es un muchacho que, ¿cómo te digo? Yo tengo problemas, fíjate, con los teólogos. Yo tengo un problemita ahí con los teólogos. Te lo pregunto porque algo de eso escuché. Sí, yo tengo un problemita con los teólogos. Yo estudié teología, Ajá. pero yo siempre le digo a los muchachos en la iglesia, estudien teología, pero no para ser teólogos. Estudien teología para ser maestros, porque yo creo que hay una gran diferencia entre ser teólogo y ser un maestro. Yo creo que el maestro enseña de sus vivencias, enseña practicando, enseña de muchas maneras, pero el teólogo casi siempre se encierra en sus propios argumentos y no se da la libertad de querer aprender más allá de lo que le enseñan sus libros o sus maestros. Entonces, pero Emmanuel es un muchacho que mi respeto para él, es un muchacho con una mentalidad muy abierta, lo aprecio mucho y aprendo de él. Excelente. Entonces sí, es válido el consejo de que la juventud que está intentando entrar en este mundo también se eduque bíblicamente. Exacto. Claro, porque al final, ¿de qué escribí, brother? O sea, yo entiendo que la música urbana tiene mucho que ver con vivencia, pero en el caso nuestro, como cristianos, nuestras vivencias están filtradas a través de las escrituras. O sea, ninguna experiencia humana puede impactar a otro ser humano, a menos que esté filtrada por las escrituras. Exacto. Y alumbre pues, la gloria de Dios. Ahorita, Carlos, yo antes de la canción de La Soca del Gozo, escribí una canción, lanzamos una canción que se llama Esencia. Y en el mensaje de Esencia... lo que se transmite eso. E inicia la canción, dice: sin perder la esencia, traigo la sustancia. Esta vez envuelta con música reggaetón. Busco la estrategia con mucha eficacia y así salvar a toda mi generación. O sea, y si se analiza la letra, a lo que se está llevando en esa música de reggaetón, es que la gente, los jóvenes o esta generación vuelva a las sendas antiguas, como dice la palabra del Señor. Preguntar por las sendas antiguas y volver. O sea, la gente lo interpreta como buscar los himnos de los himnos antiguos. Los tiempos de Martín Lutero. Así, no es eso. Es volver a lo que jamás va a pasar de moda. Nosotros decimos hay que modernizarse, pero la palabra de Dios no se moderniza. Es su palabra. Él fue, Él es y será. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, podrán pasar las generaciones, las modas podrán pasar, de aquí a unos años cambiarán muchas cosas, pero lo que no va a cambiar es la esencia del evangelio, su palabra y el predicar a Cristo Jesús. Ahora, en el caso de ustedes, ¿qué lugar ocupa la música urbana específicamente en el ejercicio de su ministerio pastoral ahora que ya están en pleno ejercicio? Mira, no sé si a Silver le pasa igual, pero en mi caso es curioso. En mi iglesia yo canto una vez al año música urbana. Sí, es mucho, 2 veces es mucho. Yo definitivamente la música urbana no está, y no porque no queramos estar presentes, sino porque hay mucho trabajo que hacer, claro, que no involucra la música, aunque en lo personal siempre estoy motivando y inspirando a los muchachos que lo hacen, porque yo tengo muchachos dentro de la iglesia que les gusta, que escriben, que hacen, yo los inspiro y a ellos los pongo. Pero yo en lo personal no, siempre estoy trabajando en otra área, en el área de enseñanzas, me gusta enseñar mucho, transmitir lo que yo he aprendido en este camino. Entonces, pero la música urbana dentro del ministerio, en lo evangelístico sí, pero ya dentro del ministerio pastoral, pues tratamos de cubrir otras áreas. Ahora, ¿utilizan la música urbana en la liturgia en sí? Hay diferentes corrientes teológicas, incluso hay unas que piensan que para la realización del culto como tal, como lo conocemos, o la liturgia en el momento del servicio, solo se deberían de cantar salmos, por ejemplo. Hay otros que piensan de que solamente música suave, lo que conocemos de música de adoración, etcétera, etcétera. Pero en el caso de ustedes, ¿cuál es el límite? ¿Utilizan la música rap dentro de digamos, un culto de domingo? ¿Parte del repertorio musical incluye algo de urbano o no necesariamente? En mi iglesia sí, hay muchachos que yo los he escuchado cantando
una música de Alex Zurdo en un servicio general. Tu amor no se compara, tu amor. ¿Por qué? Porque yo soy de los que creo que hay música con orientación vertical y hay música con orientación horizontal. Entonces tiene que ver con la letra y a quién está dirigida. Y es lo que la gente no ha entendido. Digamos, en mi caso, yo cuando voy a escribir las temáticas de la canción, sé si se la voy a dirigir al evangelismo, si es un tema evangelístico, que voy a tocar una temática específica, digamos el abandono, el perdón, la droga, cualquier tema lo toco, pero yo sé que no me estoy dirigiendo a la persona en sí, a las que están pasando este problema, pero a veces he escrito canciones que no están dirigidas horizontalmente, sino que están dirigidas verticalmente, que es una expresión mía de adoración a Dios. Entonces yo creo que no tiene que ver con el ritmo, tiene que ver más con la letra y la intención en él. Pero dentro de tu misma congregación no has tenido contradicciones con la gente, ¿no? No, definitivamente no, porque la gente ya se ha ido formando. O sea, y el que llega ya sabe. Ya sabe, exacto. O te queda, bueno. En la experiencia mía, el caso mío, yo tengo un problema. Y los hermanos de la iglesia me reclaman que porque yo no canto en la iglesia. Yo he aprendido esto y en este día, aparte de yo ser alguien que conocen que canta música cristiana, rap, reggaetón, el género urbano, fui maestro, fui instructor de bandas, entonces eso en cierta manera me ha permitido influenciar en la juventud de Estelí. Entonces cuando un joven viene a la iglesia, yo no quiero que a mí me conozca por el cantante o que la gente venga por el talento, porque el talento va a pasar. Un día el talento va a dejar de ser y lo que va a prevalecer es lo que yo pueda enseñarle a esa persona basado en la palabra. Entonces, en la iglesia, toda la gente que llega, e incluso yo tengo 2 años y medio de estar pastoreando, y en esos 2 años y medio yo solo le he hecho un concierto. Y fue un concierto el viernes pasado en una plaza pública y solo 4 canciones, les dije, con 4 canciones nos vamos. Pero sí, yo les doy oportunidad a los que están en el Ministerio de Alabanza que ellos toquen la música urbana, pero no yo. O sea, dentro de la liturgia, la pregunta que usted nos hacía era que si está la música urbana, sí está. Pero en este caso, yo lo manejo así porque yo no quiero que la gente se confunda. Yo les digo, hacemos en la iglesia un concierto de Fe Silver y tenemos la estrategia para que la gente llegue, pero yo me hago la pregunta, ¿por quién llegaron? O sea, ¿llegaron nada más por escuchar cantar, por ver el talento o por el Dios del talento? Porque muchas veces la gente anda detrás del milagro, pero no necesariamente detrás del Dios de los milagros. Mucha gente le seguía a Jesús y lo seguía por los panes y los peces, pero no realmente por quién había multiplicado los panes y los peces. Claro, lo que pasa es que hay un fenómeno con esto de las iglesias que son pastoreadas por cantantes, y si son más populares, pues la gente a veces va a buscar eso. Mucha gente que se va a la iglesia... Danilo Montero es pastor, entonces hay que estar en su momento cuando fue Marcos Witt, el pastor de Lakewood, entonces la gente podía buscar la iglesia como referencia porque había un cantante conocido. Y tiene mucho que ver con la motivación del corazón de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que van buscando? ¿Qué es lo que quieren encontrar en una iglesia? Si la gente se quiere encontrar con Cristo, es lo que realmente los puede cambiar. Carlos, si una iglesia está fundamentada en un hombre, la iglesia va a dejar de existir y de ser cuando ese hombre ya no exista. Pero si la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, esa iglesia, como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia, dice Jesucristo. De hecho, hace poco grabamos un podcast que tenía que ver con el liderazgo abusivo. Y al final concluimos que uno de los síntomas generales de un liderazgo abusivo tenía que ver con el culto a la personalidad. Cuando en una iglesia todo giraba en torno a una figura, exacto, a una persona, a un nombre. Y entonces la gente sabía que si no estaba el fulano, entonces no había unción ese día. Sí, yo pienso que el verdadero liderazgo, el verdadero líder, tiene que enseñar a sus discípulos a estar presente cuando él no está. ¿Verdad? Yo le digo a los muchachos, si yo muero y no dejé discípulos, mi liderazgo fracasó. Sí, y fíjate que ese tema es muy... Porque no solamente en la vida cristiana, hemos visto historias, que no quiero mencionar nombres, pero historias de políticos que mueren y los que quedan, hermano. Sí. Mejor no sigo hablando de este tema. Pero, por ejemplo, había un ministro que se llamaba Miles Monroe, creo que era africano o algo así. Había una entrevista y en la entrevista decía, la única manera de medir mi liderazgo, la única manera en que lo voy a lograr hacer es cuando muera.
Sí, exacto. Si mi ministerio continúa intacto, aunque yo no esté, pues lo sabré. Meses después, el brother murió en un accidente de avión. De avión, sí, yo recuerdo. Y entonces yo me quedé como en shock. Francamente, no tengo noticias de cómo va su ministerio, pero nunca escuché que fuera, no he escuchado hasta hoy noticias, porque antes solamente con verlo a él predicar uno tenía una noción del ministerio. Ahora pues no sabemos nada, pues, pero lo que dice y la teoría de la que habla acerca del liderazgo y la eficacia ya cuando uno no está, pues realmente es bíblica además. Y yo creo que ahí es donde está lo que decía Silver, uno tiene que como pastor o como líder siempre llevar a la iglesia a Cristo. Para que el día que uno esté, la gente siempre está enfocada en Cristo. Al final el rap es solamente una herramienta. Una herramienta. Creo que nosotros, hablo de nosotros, los que no estamos metidos en este mundo de la música rap y que a veces solo estamos viendo desde afuera y que somos fáciles en juzgar cualquier cosa y criticar cualquier cosa. A veces creo que tenemos que... miren, yo rehuyo el término de mente abierta. Open mind, porque se utiliza muchísimo para hablar de las nuevas ideologías de género y que el mundo tiene que ser plural y abierto. No, pero sí lo utilizo cuando hablo acerca de cosas que mi mente abierta llega hasta donde están las líneas de la Biblia. Punto. Entonces, pero aún en la Biblia, a veces nosotros pensamos que la Biblia prohíbe cosas que en realidad la prohibición está en nuestra mente. O sea, a veces pensamos que la Biblia, decía el pastor Marcos Vidal, que a veces nosotros queremos hacer otro evangelio donde incluyamos todas aquellas cosas que pensamos que al Señor se le olvidó inspirar y que deberían de estar prohibidas. Sí. Un evangelio que hable, no quiero tocar temas susceptibles, pues, pero un evangelio que hable acerca de que el rap es del diablo, por ejemplo. O que hay piezas de vestido femenino, masculino que son del diablo. Entonces a veces estamos inventando cosas y creo que deberíamos nosotros de más bien aportar a la causa del evangelio. Porque en muchas ocasiones yo pienso que la gente que más critica o que tiene más tiempo para juzgar, a veces puede ser gente que a lo mejor están haciendo algo en su iglesia, pero a lo mejor no lo están haciendo de forma dedicada. A lo mejor no están invirtiendo su tiempo y su vida. Y estos llamados que a veces son para nosotros inusuales, de que alguien pueda pastorear una iglesia y al mismo tiempo tener que combinar su vida con giras, hacer un concierto de rap, hacer un concierto donde hay muchísimas luces, muchísima alegría y la gente como estigmatiza todo. Entonces las luces no son de Dios, el ruido no es de Dios, ese tipo de música no es de Dios. ¿Cómo se va a convertir la gente? ¿Cómo va a conocer la gente a Dios a través de este tipo de música? En el caso de ustedes, y ya casi estamos cerrando, nos queda un minuto. ¿Cuál ha sido hasta hoy el máximo reto? O sea, fuera del estigma de la gente, pero a la hora de estar en el altar, predicar la palabra que lo tienen que hacer y ver la responsabilidad de guiar a una Grey. ¿Cuál ha sido hasta hoy el reto más grande que han tenido que enfrentar? Bueno, hay muchos retos, pero el reto más grande para mí, y me baso en la Biblia, que dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, esto y esto y esto y esto. Mas el Señor les dirá, apartados de mí que no los conozco. Le digo al Señor que me guarde de hacer un trabajo y que muchos puedan salvarse y conocer de Él, pero que al final me toque esa parte a mí. Yo trato de que mi vida espiritual, sobre todas las cosas, aparte de la música, aparte de cualquier otra cosa, para mí lo más importante es mi vida espiritual, y ese creo que es el mayor reto, que el día que voy allá también esté como un siervo aprobado, como lo dice la palabra, y que nos abracemos con todos los que el Señor me usó para canal de salvación para ellos. Así es. Sí, igual en mi caso la gente tiene una autoestima o una estima bien grande de uno cuando está en el altar, por lo menos los que te siguen, ¿verdad? Porque es inevitable no tener seguidores y no buscar la gente. Pero yo siempre me trato de enfocar mi vida en ser más exitoso detrás de la tarima. Así es. Ser más exitoso fuera de los escenarios, ser más exitoso fuera de la música. Me refiero a mi vida como padre de familia, mi vida como esposo, mi vida como amigo, en mi intimidad con Dios, ser más fuerte ahí que lo que soy todavía en público. Trato de mantener eso. Y ahí es donde la gente se confunde. Cuando los que me critican me conocen personalmente, les cambia totalmente la perspectiva. Cuando conocen el concepto que mi hijo tiene de mí, el concepto que mi esposa tiene de mí, el concepto que mi familia tiene de mí,
Entonces yo trato de ser fuerte en esa área y mi intimidad con Dios siempre, siempre. Y no equivocarme. Yo le digo al Señor, guárdame de no equivocarme, no llevar a la gente por un camino incorrecto y guárdame del ego. El ego es algo con lo que uno tiene que lidiar en este camino bastante. Que uno no se confunda que los aplausos o los seguidores a veces pueden llevarte a inflar el ego y estamos lidiando siempre, todos los días con eso. Yo creo que una de las cosas que el Señor hace cuando salva a una persona es cambiar los afectos de su corazón. O sea, empezás, como dice el apóstol Pablo, a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y cuando los anhelos del corazón son eso, tener el verdadero éxito, brother, cuando llegas a tu casa y tu hijo tiene un buen concepto de voz y sabe que su papi es rapero, es pastor, pero es mi papi, ¿no? Así es. Al final, ¿sos casado, Silver? Sí. ¿Tenés hijos? Ahí está mi esposa. Ah, sí, hermano, sí me la presenté. ¿Tienen ¿Tienen hijos? La tengo tomando fotos. ¿Tienen hijos ustedes? No tenemos. Todavía Ok. no tenemos. Pero qué bueno, brother, que tu esposa, en tu caso tus hijos, tengan el mejor concepto. Ahí a la porra si piensan que no combina el pastor y el rapero. Mi hijo, mi esposa, mi familia. Hay cosas que son prioridades dentro del ministerio. Sí. Yo estoy de acuerdo que hay combinaciones que no deben hacerse, como el cacao y el nacatamal, pero la combinación de pastor y rapero es una combinación que en el caso de Lito, en el caso de Silver y en el caso de muchos otros ministros ha aportado mucho a su ministerio y al ejercicio de traer almas para Cristo. Queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes en el podcast Platicando con Carlos. Recuerden compartir este contenido si les parece relevante, si les parece que les ayuda, pues pueden compartirlo con otros para que también más y más sean alcanzados por estas plataformas con la palabra del Señor. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Carlito. Gracias por la hermano. invitación. Gracias. Hasta la próxima semana con un nuevo tema en el podcast Platicando con Carlos. Hasta la próxima. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.